Gracias por la gentileza de su sintonía. Iniciamos la jornada para Enfoque Matinal, así que de inmediato yo creo que la bendición de la mañana es lo más oportuno de arranque. Que sea bonito, que sea productivo el día, que los encuentre con las mejores intenciones de colaborar con un proceso país que nos está a todos obligando a innovar, pero esa innovación va para el crecimiento y la necesaria adecuación de un nuevo mundo al que pertenecemos y hay que echar el pleito al nuevo modo. Entonces, Pablo Macchini y Nelson Rodríguez se unen a nuestra programación hoy a través de la vía digital. Así que les saludamos, equipo. Buenos días. Buenos días. No sé si me escucho. Buenos días. Claro que sí, te escucho. Ya estamos. Sí, usted se escucha. Muy bien se escucha usted, Macchini. Muy buenos días, país. Buenos días, República Dominicana. Nos viene venciendo el COVID. A ver qué vamos a hacer, porque esto de volver a Zoom quiere decir que tenemos como país, atención autoridades, que hacer lo que se tenga que hacer para que dos señores mayores no tengan que volver a Zoom desde sus hogares, que es lo que nos han recomendado los médicos de cada quien y de cada uno. Buenos días, Nelson Rodríguez. Buenos días. Esto se llama posición anterior. Además, estamos predicando con el ejemplo. Nosotros estamos hablando mucho del quedarse en casa, del recogimiento, de solamente andar en el medio cuando sea necesario. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer a partir de hoy. No bajar la guardia. Esa es la exhortación, el compromiso personal de cada quien, la disciplina, la rutina diaria, la mascarilla, el distanciamiento, el aseo personal. E incluso cuando hablo de disciplina, yo creo que tampoco se puede bajar la guardia en la rutina estricta que manteníamos los primeros días, cuando salíamos de la casa, la ropa, para su canasto, cuando llegábamos con los artículos del súper, desinfectar y todo ese tipo de cosas. De seguro mucha gente lo está haciendo, pero uno mismo va relajando esa rutina y cuando viene a ver está en una media normalidad. Pero bien, aquí estamos nosotros desde la casa. Vamos a ver cuánto tiempo duramos en esto, pero es bueno para la salud personal y además para enviar el mensaje de que nosotros le estamos haciendo caso a lo que está sucediendo en el país con esto del coronavirus. Par de cosas, señores. Las designaciones de Abinader, ya está prácticamente completo su equipo económico y es muy bueno que haya sido así porque es la gente que elaboró su programa de gobierno y que está no solamente comprometida con el mismo, sino que lo conoce a la perfección. Entonces ahí está su equipo. Lo del gobernador del Banco Central ratificado debido a la crisis, era un asunto que se esperaba. Ahí acertó, todo el mundo lo adivinó. Además, que el propio Abinader venía reconociendo el manejo de la economía por parte de las autoridades monetarias. Se caía de la mata eso. Solamente algunas voces agoreras que decían que el crecimiento de la economía, que eso es falso, eso es irreal, pero además, y tiene tanta importancia como lo anterior, es el mensaje subjetivo que se envía a todos los actores económicos de la sociedad. Es un mensaje que lleva tranquilidad, que dicen, señores, no se preocupen, que la cosa no va a ser distinta a como era antes en materia macroeconómica. De seguro vendrían algunos cambios más, cambios menos a nivel de la Junta Monetaria, pero Abinader nombró a Pedro Silverio como su asesor económico. Sería una suerte del gobernador del Banco Central de Abinader, el hombre que lo va a aconsejar, porque sonó mucho Pedro Silverio como gobernador, ya tiene experiencia en el propio Banco Central. Y además se decía que podría ser nombrado vicegobernador. Pero yo creo que, sin nadie decírmelo, entre las condiciones de Valdés Alviso estaba mantener
no solamente su equipo, la esencia de su equipo, sino las iniciativas en materia de política monetaria en el país. Pero lo que quiero resaltar es que es muy bueno que el equipo económico haya sido el equipo económico de Abinader. Ahí no hay sectores externos. Además, uno conoce no solamente el programa, sino cómo piensa cada una de esas personas y cuál es el modelo económico que se va a aplicar a partir de ahora. Otro flanco que ya cubrió Abinader es el educativo, con el nombramiento de su ministro de Educación, y en otra parte, en la sanitaria, que debe dar un golpe de efecto, ya la vicepresidenta Raquel Peña anunció que hoy se va a reunir con las autoridades de salud pública para comenzar a la transición y a recibir las informaciones. Recuérdense que la señora vicepresidenta electa es la que dirige la Comisión de Salud de Luis Abinader. Una tercera cosa, y es el asunto del conteo de los votos. Señores, ya solamente falta menos de un 25% en el Distrito Nacional a nivel de las diputaciones, y hay más bulla de la cuenta. La propia presidenta de la Junta del Distrito dijo que son problemas de eficiencia matemática de la mayoría de delegados, es decir, que hay que darle su cursito ahí de matemática, porque el asunto está en el descuadre de las actas, pero ya comienzan muchísimas voces agoreras, que fraude, que alteración, que es un plan para evitar, etcétera, etcétera. No, yo creo que debe terminarse ese... ¿Cuánto es que faltan? Creo que un 22, 23%. Y cerrar ese capítulo ya de la Junta Electoral del Distrito Nacional. Una observación al respecto, y es lo que pasa en Elías Piña. Yo creo que la Junta Central Electoral debe, desde ya, traer todas las actas, todos los votos aquí a la capital, porque se está creando una situación un tanto irregular. La experiencia indica que cuando los ánimos se caldean de tal manera, cuando hay una de las partes que sirve tal razón, las yo cosas... lo estoy oyendo por ahí, por Zoom, pero no un saludo a Ramón. No salí con mi... Entonces, ¿no lo escucho? Sí. Volvemos en breve, Ventura, es nuestro invitado principal. Santiago Alfreya, ya el hombre está altillado ahí. Si le damos un chance, participe en los comentarios. Bien. No. Deja a Ramón. En breve estamos contigo, Camejo. Bueno, terminando con lo de Elías Piña, eso pinta mal. La situación de la votación final, ya con el 100% de la mesa contada, hay una diferencia de apenas 300 votos. Mire, PLD y aliado 13.804 y PRM y aliado 13.594 votos. Pero reitero, traigan esas actas, traigan esos votos para la capital, y en sentido general, quien tenga sus alegaciones, ahí están las instancias legales, los alegatos de fraude, principalmente los más chiquitos, los chiquitos que nunca crecen. Esos son los que más bulla hacen. Por cierto, le fue malísimo en el certamen, pero eso será tema de otro sitio. Entonces, que termine el conteo del distrito y atención, traigan las actas, las urnas y todo lo de Elías Piña, con candidatos incluidos para la capital, porque realmente ya las autoridades locales, la Junta Municipal terminó su conteo y dio ganadora del PLD, Pablo Macchini. Bueno, lo cierto es que uno debe de estar muy satisfecho con que don Héctor Valdés Alviso haya aceptado esa nominación, ese continuar al frente del Banco Central, porque eso es lo que se llama una noticia tranquilizadora. Si algo no se discute en el país dominicano en los últimos años, del 2004 para acá, es una cosa valiosísima, y los empresarios y el ciudadano común, pero sobre todo el inversionista,
el que tiene un pequeño, mediano o grande negocio, si hay algo que se agradece mucho es esa estabilidad macroeconómica. Y el responsable final de esa política monetaria que conduce a esa estabilidad macroeconómica ha sido don Héctor Valdés Alviso. ¿Qué ha ocurrido con eso? Bueno, que Héctor Valdés Alviso se ha ganado una cosa que no se compra en botica, ni tú puedes escribir a Amazon para conseguirla, que es la credibilidad, la confianza de los sectores productivos, que son más chivos que una guinea tuerta, con muchísima razón, porque una mala decisión en una política macroeconómica de un gobierno, de un banco central, puede afectar y mucho la marcha de la economía y el ambiente de hacer los negocios. Entonces, uno saluda especialmente esa designación. Yo sé que Héctor Valdés Alviso ya estaba pensionado, se le convenció para que volviera y ha dado, y ese intento de convencer y lograrlo y que estuviera al frente ha dado sus resultados. Ahí están los resultados. Ahora no era el momento. O sea, mientras este país no logre esa deseada estabilidad perdida por el coronavirus y los efectos económicos del coronavirus, que son terribles, a mí me parece una noticia demasiado maravillosa que don Héctor Valdés Alviso continúa, aunque sea el tiempo necesario para que arranque la máquina de la economía que está, como todo el mundo sabe, semi paralizada. También hay que saludar que entre los designados no hay un solo político que además sea economista, sino que son economistas que alguno podría tener militancia política de alguna vez, todos con una experiencia, como el caso de Pedro Silverio, secretario general del Banco Central durante muchos años, doctor en economía, académico de la Pucamaima, para no hablar de un Miguel Seara Jato, que es el gran economista. Recuerden aquellos informes de desarrollo humano del PNUD, que yo no digo que él lo diga, lo estoy interpretando incorrectamente, que se cansó de estar diseñando informes, elaborando informes de desarrollo humano, y que al fin y al cabo la política tuviese la última palabra. Entonces yo me imagino que hubo un momento en la vida de Miguel Seara Jato que digo, no, yo tengo que participar, yo tengo que mojarme. Y así lo hizo. De repente lo vimos ya participando al lado, ustedes lo recuerdan, de Luis Abinader, y ahora es el ministro de Economía, una persona que, insisto, tiene toda la experiencia del mundo, todo el tiempo del mundo en esto, en altos cargos, un hijo del padre alemán en esto de la economía. Y por ahí sí está el caso de Jochi Vicente, que tiene un expediente, un currículum y una hoja de servicio y hoja de vida profesional que asusta, porque una persona muy, muy capacitada, muy bien formada, e insisto en lo de la experiencia. Está ahí la estrella de Alejandro Fernández W, que es el divo de la economía, que lleva esto del mundo financiero en la sangre, porque su padre fue incluso gobernador del Banco Central. Es decir, que además de un economista de altos estudios en esto, pues tiene todo el background para asumir esta responsabilidad de ser superintendente de bancos. En el caso de José Rijo Presbot, que es el más político de todos, que uno lo conoció como militante político, fue diputado, lo cierto es que don José Rijo Presbot en los últimos 15 años uno solamente lo ha escuchado, por lo menos un 97.22% lo ha escuchado, dándole un seguimiento casi obsesivo, felizmente obsesivo, a la marcha del presupuesto. Es decir, que ese cargo le cae muy bien. Está el caso de Viviana Ribeiro, que volvemos a lo mismo, son personas es un técnico de la economía, muy preparada, de una gran experiencia en el sector privado, en el sector oficial, pero atención, ella va a CIRD, y ir a CIRD en estos momentos es una cosa muy importante, porque el país ya tenía prácticamente elaborado, ya ha tenido que echar hacia atrás para rediseñar lo que es su estrategia de marca país, algo fundamental para lo que está haciendo. Comenzamos en sí
e incluso de alguna manera CDN lo celebró por todo lo alto, haciendo un programa desde el mismo aeropuerto Las Américas, José Francisco Peña Gómez. Hablo de la reapertura del negocio del turismo, es decir, que volvemos ya a exponernos a la llegada de turistas, qué va a ocurrir con esos turistas en esos hoteles, la precaución, el protocolo, la guerra terrible que existe por la lucha de los mercados entre los grandes grupos turísticos del mundo. Si mis intereses están en Jamaica y se me están afectando y en Dominicana pasa cualquier cosa, sea verdad o sea mentira, yo tengo mis lobbies periodísticos que le saco un provecho del carajo y la verdad puede esperar. Y ustedes saben que eso es en lo fundamental lo que ocurrió en junio del año pasado. Digo, explotó en junio, pero a partir de enero, aquellas muertes de turistas. Entonces, a partir de ahí se hizo más importante, fundamental, el diseño y aplicación de esa estrategia marca país que, insisto, estaba a tiro de hit en el CIRD actual, en la gestión actual. Pero eso ha habido que echarlo hacia atrás y la persona que esté al frente del CIRD no es un cargo cualquiera, porque esto de la estrategia marca país, eso mismo de país, es un asunto no del Estado, sino del país dominicano, del sector privado y del sector público, que lógicamente regula y coordina, pero es algo que tiene que ver con todos los sectores, y claro que el turismo tiene un protagonismo. El otro es Lisandro Macarrulla, que yo escribo hoy dándole el consejo innecesario a Luis Abinader, consejo no pedido. Yo le digo, presidente electo, esto de Macarrulla está muy bien, porque el problema es el viceversa. ¿Y qué es lo que yo llamo el viceversa? Bueno, que está muy bien que un empresario realizado, exitoso, que sabemos todos de dónde viene su triunfo, transparente, de una fortuna transparente, comience a activar en política, su candidato llegue al poder y lo necesite en el Palacio Nacional. Qué bueno, qué bueno. Sí, pero yo le advierto a Luis Abinader, presidente electo, que tenga cuidado, presidente electo, que el problema no son los empresarios que se deciden a actuar directamente en un gobierno en política, sino el politiquito o político de baja clase media que llega en un Hyundai Sonata gris a una oficina, a un despacho del gobierno, y en 3 años le está echando guararé a don Felito García y le dice compañero empresario a Felipe Vicini, camarada del capital a don Pepín Corripio. Entonces, me parece muy bien esta designación, porque esto del ministro es administrar lo que pasa en Palacio en términos de dinero, y me parece muy, muy bien, pero hago el llamado al presidente, porque aquí hay un instrumento que no se utiliza, que es buchipluma nada más, que es lo de la declaración jurada de bienes. Aquí el DNI, quien corresponde, no sé exactamente qué agencia le toca, creo que es la Cámara de Cuentas, y corríjanme, tomar la declaración jurada de ese nuevo funcionario y estudiarla. Porque aquí hay gente que pone en una declaración jurada no lo que tiene, sino a lo que aspira. Y uno ya está muy mayorcito y ha pasado por muchos gobiernos, ha visto llegar muchos nuevos funcionarios, y este caso del funcionario clase media, media baja, que en 3 años se declara empresario. Así que vamos a ver si tenemos mucho cuidado con esto, porque es sumamente peligroso. Yo saludo que un empresario pase a político. Lo que me preocupa es que un político en olla en 3 años se declare empresario, a pesar de no tener capital, no tener suegro rico y trabajar 12 horas diarias en un gobierno. Aquí hay más de un mago que por las calles anda. Seguiremos tratando el tema, seguiremos. Adi Burgos. Sí, antes de pasar con Adi, Pablo, déjame hacer un par de precisiones. Bueno, lo primero es que la diferencia en Elías Piña son 210 votos. Yo hablé de cerca de 300.
son 210 votos nada más, pero no importa. Si la diferencia es uno solo, es un voto. Y ya eso fue lo que parieron las urnas. Un dato aparentemente irrelevante, la mayoría, casi todo, de esos nombres que usted ha detallado ahí, McKinney, provienen de la Ucamaima, de la Escuela de Pensamiento de la Ucamaima. Solo uno vi que es de la UFU, y asómbrese, el único que es de la UAS es Valdés Albizu. Pero se está imponiendo la escuela de la Ucamaima. Atención con ese dato. Y finalmente, yo no he saludado todavía la designación de las mujeres gobernadoras. Yo lo estoy dejando para después. Digo, yo no necesariamente tendría que estar de acuerdo, pero lo he dejado para después, porque estoy apuntando cuántas mujeres va a nombrar Abinader en su gabinete con el rango de ministro. Todavía no está la primera. Adiburgo. Por aquí andamos. Sabes que a propósito de los nombramientos a los que ustedes se están refiriendo o próximos nombramientos, hay que señalar que es un momento de emoción y de frustración, porque el nombramiento para unos es de emoción, pero eso también será la sustitución de otros, lo que da espacio a una depresión. Entonces, en un momento en que sabemos habrá mucha depresión del empleo, en República Dominicana he echado una ojeadita por ahí. En República Dominicana tenemos cerca de 4.5 millones de personas que pertenecen a la fuerza laboral, y de eso aproximadamente el 29% de los empleos pertenecen al Estado. En los últimos años se ha cuestionado, de paso, por qué aumenta la nómina pública tanto. El presidente Danilo Medina en un momento dijo: el Estado podría manejarse con mucho menos personal, pero es una preocupación también para nuestra gestión enviar a la calle a más de 300.000 personas que el sector privado no tiene la capacidad de absorber. A julio de este año, según la Contraloría, nosotros tenemos unos 609.000 ciudadanos dominicanos que dependen del Estado directamente. La gran pregunta es ahora, ¿quién puede ser cancelado o no? Para eso tendremos la entrevista principal que arrojará bastante luz con el ministro que nos va a acompañar. Pero la división básica es quiénes son empleados de carrera y quiénes no son empleados de carrera. Los empleados de carrera están supuestos a ser aquellos que fueron elegidos por concurso. Pero cuando me refiero a la nómina pública, unos 609.000 no es solo el número, porque ahí hay que sumar que de la nómina pública dependen más de 90.000 pensionados, casi 100.000 pensionados, y también las personas que dependen de una ayuda directa, una asignación de un plan social. Es mucho, estaríamos hablando de casi 700.000 personas. ¿Quiénes son los primeros que se van cuando hay un cambio de gobierno? Pues tristemente los primeros que se van son los grandes cargos y también los más chiquitos cargos. Los pobres se van delante. Hay un sector que podría cuestionarse, que es el de los fiscales, porque son elegidos de carrera, pero por ahí también se pueden coser habas, porque hay todo un equipo técnico, un equipo que es de administración que sí puede ser removido. Hay una autopsia fiscal que en un momento hizo Oxfam hace varios meses en la que se refiere a que República Dominicana, respecto a los demás países de Latinoamérica, tiene una nómina pública mucho más alta. Exactamente se refiere Oxfam en este estudio, que quiero citar, que al cierre del 2008 la República Dominicana registraba 61.911 empleados públicos por cada millón de habitantes. La media en la región es de 44.667 por cada millón. No se trata de un gesto de corrupción para nada. Fíjense ustedes que no es por ahí que me estoy yendo. El Estado Dominicano consideró que como mayor empleador cobijaba a una población importante que no tenía cómo ir al sector público y ser amparada. Ahora que tendremos una crisis de empleo, ahora que una máxima de economía que no podemos echar de lado es que en un momento de crisis el dinero es finito. ¿Cómo se manejará el PRM en este sentido? Porque no es un secreto que nosotros tenemos muchísima pluralidad de funciones, instituciones que hacen lo mismo, instituciones que si desaparecieran no se echaría a perder nada, porque se trata de concentrar
las responsabilidades y de que muchos que sí pueden ser cuestionados porque caen en la categoría de botella desaparezcan simplemente. Habría que hacer una auditoría de la nómina pública para poder adecentarla. ¿Sería esa la política del PRM o se mantendrían en la línea del presidente Danilo Medina de que el Estado también tiene una función de empleador con un valor social? Eso hay que verlo y solo lo sabremos en el camino. Lo que sí hay que destacar es que en ese grupo de quienes pueden o no ser cancelados hay un gran susto ahora porque este año tendremos una crisis de empleo. No está en esa lista de quienes mencioné, son parte de la nómina pública, instituciones como el Poder Judicial, la Junta Central Electoral, el Congreso, la Cámara de Cuentas y la UAS, que también operan bajo otras realidades en función del manejo de los recursos. Pero estamos muy atentos a esto y termino como comencé porque es un momento de emoción y de depresión. Hay mucha gente que iría a la calle y que el sector privado no tiene la capacidad de representar salarios ni siquiera similares a los que el sector público le proveyó por todo este tiempo. Para quienes no pertenecen a la carrera de función pública, hay también otras alternativas. Los que están gremiados, médicos, enfermeras, los maestros, que aunque no hayan sido elegidos por concurso, pertenecen a un gremio que defiende muy bien cualquier cancelación y entonces por ahí a veces se hace difícil tocar a cualquier empleado. Pero es un cambio de gobierno, veremos muchas cosas cambiar. Vamos para dejar paso a esa mega entrevista que tenemos en el próximo bloque, a ir a una pausa y nos acompañará el ministro Ramón Ventura Camejo, Administración Pública. De eso hablaremos en breve. Continuamos, seguimos en CDN Enfoque Matinal recibiendo al ministro de Administración Pública, histórico miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Ramón Ventura Camejo. Bienvenido a Enfoque Matinal, Ramón, bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Bueno, un saludo a ese santiaguero insigne. Bueno, Ventura Camejo, Administración Pública, pero aparte un chin por ahí al final para hablar del PLD. Mire, bien, como en todo cambio de gobierno, pero en este más, porque son 16 años corridos, los cambios entre los empleados públicos siempre causan expectativa. Hay una ley, la 4108, hay un reglamento. El ministerio a tu cargo parió una circular, la 4295. Yo no la entendí bien porque está como muy técnica en muchos aspectos. Pero vamos a comenzar, Ventura, con las expectativas que existen entre los empleados públicos. ¿Quiénes pueden irse isofacto? ¿Quiénes están protegidos? ¿Los de carrera pueden estar confiados? Pregunto. Bueno, ciertamente hay todo un régimen laboral del sector público. Es parte de las normativas que se crearon en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, fortaleciendo la institucionalidad democrática del sector público. Entonces hay toda, diríamos, un conjunto de normas que regulan en función de la categoría de cada servidor público. El artículo 18 de la Ley de Función Pública 4108 establece 4 categorías fundamentales. Funcionario de libre nombramiento y remoción, lo cual constituye lo que se designa por decreto. Entonces, obviamente que eso es un cambio de cada gobierno, porque se supone que cada gobierno quiere tener como ministro, como viceministro y directores a un personal, en términos generales, que domine el programa de gobierno y domine la filosofía, en definitiva, que comparta el programa de gobierno. En consecuencia, son cambios en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos, en Francia, en Chile y en República Dominicana. Luego, está la categoría de los empleados de carrera, que son empleados que son técnicos, tienen un conocimiento, es una burocracia competente, que en definitiva son los que ayudan a la implementación de las políticas públicas
que tienen que ver con la propuesta gubernamental. Entonces, en la República Dominicana, ese sistema se ha ido consolidando. Actualmente tenemos unos 92,000 empleados que son de carrera. La ley los protege siempre y cuando no cometan falta de tercer grado. Entonces, eso no se pueden mover, eso tiene que preservarse. Luego, hay otra categoría que son de estatuto simplificado, que son de los grupos ocupacionales 1 y 2, que tienen que ver con servicios generales y de apoyo al área administrativa, que los cuales sí tienen derechos a la indemnización. Y una categoría también que recoge hoy la normativa interamericana, que es el empleado temporal, que es el que ocupa puestos que son provisionales, para dar respuesta rápida a cualquier vacante que se produzca. Perdón, ministro. Perdón. Sí, ¿cómo no? Esos del estatus simplificado de servicios generales, esos serían los cancelables, dándole sus prestaciones los cancelables. Y la otra categoría estarían incluidas, si es que existen todavía, los de la nominilla. Bueno, realmente la nominilla, aunque usted no lo crea, es inexistente. En el gobierno central, sobre todo, no sé si pudiera escaparse una constitución estatizada, pero esto se ha transformado realmente. El Estado dominicano es un Estado nuevo, moderno. Hay una herramienta informática llamada SAS que fue instalada en el país con un financiamiento del BID. El BID la conoce muy bien y el BID la ha presentado exitosa para toda América Latina, donde se establece que la nómina corre por ese sistema y la nómina no acepta ningún cambio que no esté justificado con los procedimientos. Y eso implica una correlación, una alianza con la Contraloría y con presupuesto. Incluso está el cargo presupuestado. Sí, no, me explico mejor, ministro, me explico mejor. O sea, un ministerio, por ejemplo, Obras Públicas, puede crear una nómina, 100 personas, para limpiar la autovía Baní-San Cristóbal y llamarla así. Nadie va a ir a supervisar si están haciendo o no haciendo el trabajo. Ahora, esas 100 personas podrían tener una ayuda y en términos jurídicos, estaría administrativo, están más que justificados. Eso que yo llamo nominilla. Algunas veces ese grupo es para trabajar y otras veces en el pasado, yo no digo en la actualidad, se han creado esas nóminas no para trabajar, sino para dar ayuda a compañeros militantes. Bueno, esos casos de excepción que usted me plantea, incluso deben de pasar por el rigor de la aprobación de las 3 instancias, Ministerio de Administración Pública, Presupuesto y Contraloría. O sea, o sea, realmente tiene que someterse a procedimientos. O sea, el ministro ni personal puede nombrarlo y ya. No. Tiene que justificarnos, explicarnos cuál es el programa, y entonces luego eso es validado. No cobran si no pasan por aquí. Por eso digo que los ministerios están institucionalizados y usando las herramientas informáticas que ya diríamos es una forma moderna de trabajar, transparente y rigurosa, y en esto hemos sido apoyados por entidades internacionales, como decía, por el BID, para tener esa herramienta que se ha convertido en un modelo para la región iberoamericana. Camejo, 4 categorías, pero habría una quinta, que son los que a la entrada en vigencia de la ley ocupaban cargo de carrera. ¿Eso tienen alguna protección o pasaron automáticamente a los de carrera? Lo que pasa, fíjense que eso fue una disposición transitoria que establecía que al momento de aplicarse la ley 4108, aquellos empleados que en ese momento estaban ocupando puestos de carrera tenían una oportunidad de ingresar a la carrera. Ahora, si no ingresaban, entonces debían proceder a su separación o de vinculación. Eso, en base a lo que ocurre en la realidad, no ocurrió un 100%, sino que varios permanecieron en los puestos, entonces tienen que ser indemnizados porque su permanencia fue anterior, son derechos adquiridos
Debo decirle que por azar de la vida, la ley anterior, la 1491, me correspondió aprobarla en el Senado. Cuando eso yo era vocero de los senadores del PLD y trabajé también en esa ley que fue de Raimundo Amaro Guzmán. Ahí comencé a vincularme a Raimundo Amaro y a todo este tema sin saber que en el futuro me iba a corresponder también trabajar con esa norma. Pero en definitiva, ciertamente se establece que esos empleados que ingresaron antes de la 4108 tienen que ser también indemnizados. Sí, pero en esto sería bueno, ministro, aprovechar su conocimiento para explicarle al país la realidad laboral del Estado Dominicano. O sea, ¿cuántos empleados tiene el Estado Dominicano? Porque se ha hablado mucho de que parte de los problemas que tiene nuestra economía es que el desempleo es X punto, ¿no? Pero la mayor parte de los empleos que se van generando se generan en el sector público. Entonces, la pregunta sería saber cuántos empleados tiene el Estado en sentido general, cuántos están en el Poder Ejecutivo y ya usted dijo de 92,000 que están bien protegidos, porque eso fácilmente van al tribunal y ganan una causa con un recurso. Ahora, son 92. Si hubiesen 600,000 o 500,000, estamos hablando de que hay 400,000 almas, quite 50,000 de los funcionarios altos y medianos técnicos, pero sería mucha gente que podría entrar y salir. ¿Cuál es la realidad? Si nos puede dar datos, ministro, por favor. En realidad, no solamente la cantidad. Quiero decirle que hay muchos mitos del pasado sobre y desinformación y falta de actualización sobre el sector público de la República Dominicana, porque no es solamente que puede haber una nómina de una cantidad de unos 650,000 empleados públicos, sino que es un empleado público formado, capacitado, que ha sido sometido a entrenamiento, tanto por el Instituto Nacional de Administración Pública como por nuestras relaciones con varias entidades de formación. Aquí hay miles de servidores públicos que han hecho maestría, que están en puestos y no son de carrera, pero han hecho maestría con la Escuela Francesa de Administración Pública, con la ENA. Han hecho maestría, la ENA Ucamaima. Han hecho maestría con la Universidad de Salamanca y UTESA. Han hecho maestría con la Universidad de Granada y la UAS. Actualmente, por ejemplo, está acabando 2 maestrías con la Escuela de Organización Industrial de España, la EOI, que tiene especialidad en temas que son fundamentales para gerencia, incluso como escuela de negocio. ¿De cuántos servidores estamos hablando? ¿De cuántos servidores públicos estamos hablando? ¿Esos que hacen posgrado, maestría, 1,000, 5,000, 10,000, 30,000? Realmente lo que la administración pública está ocupada por una nueva generación que mucha gente no lo ha percibido, que con las becas incluso que ha aportado educación superior, la propia iniciativa de las familias, tiene una cantidad de empleados por encima de 30,000 que tienen maestría, que tienen una formación y que son imprescindibles. Ahora, históricamente, yo le digo que el sector financiero, todo lo que implica Ministerio de Economía, de Hacienda, presupuesto, que no eran de carrera, nadie lo ha movido, porque tienen el conocimiento para que esto pueda funcionar. El Banco Central, el Banco de Reserva, son personas que no han requerido incluso ser de carrera, pero sí han sido imprescindibles para llevar a cabo la gestión. Si no, fíjese ahora por qué el actual gobierno tiene que dejar a Valdés Alviso, que fue un actor fundamental de la gestión del PLD. Porque detrás de Valdés Alviso hay un conjunto de técnicos experimentados, con un conocimiento imprescindible para llevar a cabo las políticas del Banco Central. Y eso ocurre en cada ministerio, en cada área, de tal forma que eso que veníamos de manera, diríamos, natural, adquiriendo y teniendo, se ha duplicado por las iniciativas del propio gobierno del PLD,
con formar jóvenes. Miles y miles de jóvenes han ido al exterior a formarse, y de manera particular en el campo de la administración pública con el INAD de la República Dominicana y este ministerio. O sea, que ha habido un crecimiento. Ahora, debo decirle, Pablo, que no es cierto que el sector público esté generando más empleo que el sector privado. Tiene más empleo, los acumulados durante todo el Estado. Pero en los 8 años de presidente Medina, se crearon plazas de empleo en el sector privado que son incomparables con lo que puede crear el sector público, cuyo crecimiento del sector público estuvo orientado a 2 áreas fundamentales. El área de educación, por la inversión del 4% del Producto Bruto Interno, construcción de aulas, más de 23,000 aulas, que requerían nuevos profesores y personal auxiliar. Y el área de salud, por la política de los centros de atención primaria y la construcción de nuevos hospitales. Debo decirle que en parte de esos mitos está, que no están basados en investigaciones. Si usted recurre a los estudios comparativos del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAD, va a encontrar que la República Dominicana está en término medio en cuanto al empleo público. Sí, pero me refiero... Muy por debajo de la correlación con lo que ocurre con los países europeos. Sí, ministro, pero yo le estoy... Busque la correlación en España y en Francia, entre el Producto Bruto Interno y el número de empleos, se va a encontrar que es excesivo. ¿Por qué razón? Porque son entidades que han sido gobernadas por la socialdemocracia, que tienen muy en cuenta las políticas sociales y tienen que crear órganos para implementarlas. Porque en definitiva, en esto hay, diría, una visión de clase. Hay una élite que no requiere del Estado, pero el Estado está para servir al ciudadano, no una élite. Entonces se requieren políticas sociales para asistir aquí en Europa y en Estados Unidos a sectores que son vulnerables. Entonces, reduzca el Estado con una visión neoliberal, la cual yo respeto, pero yo no soy neoliberal. Sí, no, pero perdón, ministro. El Estado está para servir a un grupito, sino para servir a la mayoría. Y si es preferencial, es a los más pobres. Sí, ministro. Y eso demanda más empleo. Ministro, pero no es por ahí que yo voy. Yo estoy hablando a partir de investigaciones que presentó hace algún tiempo el CONET, cuando se habló de empleo, desempleo, empleo público, empleo formal, empleo informal, donde si usted toma la gente que tiene trabajo formal en este país, una parte importante tiene que ver con el Estado. Yo no he hablado si quiero que crezca o no crezca el Estado. Si quiere podemos hablar de la utilidad, no solamente del empleo, sino de cuánta gente trabaja en el Estado y cuánta gente cobra en el Estado, que serían 2 cosas diferentes. Pero no es por ahí que yo voy. Yo me he quedado en la preocupación de que en la República Dominicana una parte importante, demasiado importante con relación al privado, es el empleo público, que no siempre es fruto, como en el área militar o en el área de educación, de una necesidad, sino que ahí está el problema de personas que reciben un ingreso, pero no necesariamente son el empleado común y corriente del sector privado. Por ahí es que va la cosa. Lo mío no es un mito, ministro. Mira, la misma ocurre. Mi admirado Pablo, a quien admiro siempre por su capacidad, su talento y su don de gente. Hay visiones y hay visiones. El CONER revisó los informes que ha hecho el CLAS sobre esto, que es una entidad de Naciones Unidas, no es del PLD, o sea, es de Naciones Unidas. Los informes que ha presentado la OCDE, con la cual acabamos de trabajar nosotros, una reorganización de la Administración Pública Dominicana, y hasta los propios informes del BID. Entonces, en definitiva, yo no me refiero a mito de usted, obviamente que no, yo a usted lo respeto, igual que mi amigo de adolescencia, Nelson Rodríguez, a quien aprendí a admirar desde que era un adolescente por su liderazgo y su participación social, su sensibilidad. O sea, que estoy ante 2 personas a las cuales yo admiro. Mira, Camejo, escúchame. Bueno, gracias, sí. Eso es recíproco. Un cabeza caliente es lo que era Nelson, un cabeza caliente. Sí. Muchas gracias.
Mire, Camejo. Sí digo, no, pero dame un chance, Camejo, que tenemos sí, que hacer una pausa y volvemos en un par de minutos contigo. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. Vamos a la pausa. Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública, una figura clave en este momento de tantas expectativas. Las categorías están claras, Camejo. Lo de libre nombramiento es para afuera que van. Así Lo de es. carrera, 92,000. Concuerdo contigo, a esa gente, a la mayoría hay que preservarlo. Ahí está la experiencia del Estado. Incluso lo que muevan los empleados de carrera pierden el pleito. Yo me involucré en el 12 y me di cuenta cómo es que eso funciona. Pero los temporales, yo quiero que tú nos digas algo de los derechos que tienen ahora mismo los temporales. Sí, ocurre que la palabra temporal quizás no es en el significado que comúnmente conocemos en República Dominicana. Sí, son empleados que ocupan puestos, que son técnicos a veces, pero que son provisionales, hasta tanto se cumplan procedimientos de concurso o de extensión definitiva. En el caso de ellos, solamente le corresponde el pago de las vacaciones no disfrutadas, que nunca deberán exceder 18 salarios, claro, nunca llegan ahí por su naturaleza, y la proporción del salario número 13. Es decir, solamente le toca eso, o sea, esos derechos adquiridos, como se dice en la ley de función pública. Lo más hay que tomar en cuenta son los estatutos simplificados, porque sí le corresponde ser indemnizado. Son de salario no muy alto, pero son muchos. Pero Ventura, ¿cuáles son esos de estatutos simplificados? O sea, ¿qué tipo de empleado es? Son los grupos 1 y 2 de servicios generales y de apoyo y del área administrativa. Por ejemplo, el mensajero, el conserje, el ascensorista, el chofer, la secretaria. O sea, ese tipo de empleado es de estatuto simplificado. Porque no hay vocación de carrera, porque no hay un escalafón. Porque en los otros puestos de carrera hay un escalafón, o sea, hay una vocación que usted va subiendo de grado en función de sus destrezas y habilidades demostradas y de su desempeño. A eso le tocan sus prestaciones completas. Claro, lo que en el lenguaje de función pública se llama indemnización, que en el código de trabajo sería liquidación. Sí, señor. Pero obviamente que el empleado de carrera es un empleado que puede ser evaluado y se dará cuenta todo el que lo evalúe de sus competencias. Normalmente hoy un empleado de carrera tiene maestría y unos cuantos tienen doctorado. O sea, ¿Cuál es la falta 3 que tú mencionaste por la cual puede ser de tercer grado? O sea, va desde dejar de asistir a las labores sin causa justificada, cometer actos de corrupción. O sea, ese tipo de faltas que son imperdonables para la ética de un servidor público. Ramón Ventura Camejo, la tentación es mucha de continuar hablando de un tema que se puede resumir en una frase maldita: no hay cama para tanta gente. Pero resulta que usted es un histórico miembro del poderosísimo comité político del PLD, y hay que hacer la pregunta: ¿qué ocurrió? ¿No se sabía lo interno del PLD, aquella frase que uno dijo tantas veces: señores, sin unidad no hay victoria? No hubo la mínima posibilidad del más, siempre es mejor el peor pleito, el peor arreglo que un buen pleito. No hubo ninguna posibilidad de mantener unido el partido, sabiendo como sabían ambos que los dos se iban para la oposición. No hubo ninguna posibilidad, profesor. Bueno, realmente en estos días he estado releyendo a Sartori y pienso que él tiene la explicación. Bueno, porque mi formación es esta política, entonces obviamente que profesor Sartori está bien. Él establece que los grupos políticos, los partidos, requieren lo que llama un consenso básico para poder operar. Y en el PLD no había un consenso básico, o sea, no habían políticas homogéneas, pero para lo que era fundamental, no había un consenso procedimental, o sea, no había un respeto a los procedimientos.
que fue realmente la clave, fue la causa eficiente para que una minoría no aceptara las decisiones de la mayoría. Entonces, eso hizo que fuera imposible cualquier entendimiento, porque no estaban los fundamentos básicos que hacen operar a una organización. No es que no haya tolerancia en distintas opiniones, en la diversidad de opiniones, sino que no haya respeto a los procedimientos. Entonces, lo del centralismo democrático. Cuando eso ocurre, bueno, él establece algunos niveles. Dice consenso, por ejemplo, respecto a las normas constitucionales, respecto a las leyes, respecto a las creencias. En definitiva, que tampoco significa no reconocer derechos a las minorías. La mayoría obtiene resultados satisfactorios, pero siempre debe de reconocer, pero es que no hubo espacio por la negativa del sector que salió de respetar los procedimientos que son de la democracia. Aún, como decía Sartori, aún sea la democracia horizontal o la democracia vertical, hay que respetar normas y procedimientos. Entonces eso hizo imposible. Yo soy lo que creo que ciertamente la división es una causa muy eficiente de que el PLD no ganara las elecciones. Ahora, todo esto debe proceder a un análisis, ¿verdad?, a una evaluación, porque en última instancia, creo que nadie se ha preguntado, el sacar el PLD un 37% no sería lo máximo que pudiéramos haber sacado en este proceso. Abinader sacó 35 en las pasadas elecciones. Entonces, sacar 37 el PLD, con todos estos factores críticos del agotamiento de 16 años de gobierno, de la separación, de lo que nuestro amigo Sartori también señala, la importancia de la opinión pública en los procesos electorales, una opinión pública autónoma. ¿Había de verdad ahora una opinión pública autónoma? No había un monopolio de sectores importantes de la sociedad dominicana controlando y parcializado de los competidores del PLD. Entonces, todos esos factores, yo me pregunto, ¿no fue un PLD heroico que todavía sí sacó un 37%? Eso es parte del análisis. Ventura, yo creo que debe haber un poquito de tono autocrítico. ¿Hacia dónde debe enfilar la autocrítica? Bueno, obviamente hay que proceder a la evaluación. Hay un elemento que es muy obvio. Ha habido una limitación diríamos, de la calidad política del partido, eso es innegable. En ausencia de la formación que siempre nos caracterizó, hay que fortalecer la formación y la capacitación. Pero también hay un elemento que yo pienso que saldrá a relucir, diríamos los ciclos generacionales. Tiene que haber una renovación en el partido. Muchos de nosotros tenemos que dejar los espacios, ser un poco más secundario, porque sí tenemos un compromiso histórico con la militancia, pero no quiere decir que tengamos que mantenernos en la dirección y ser la expresión visible. Todo eso cuenta. Son ciclos que se cierran, ciclos que se abren. Hay una nueva generación competente que con orientación y con definiciones de política debe asumir este reto histórico, porque también los ciclos se cierran y ciclos que se abren. Y hay generaciones que cumplimos y que quizás ya no podemos seguir jugando los retos protagónicos que hemos jugado hasta ahora, y hay que dar paso entonces a esos nuevos actores. Bueno, si no he hecho un vistazo al comité político, Ventura, yo creo que se necesita un poquito de renovación, no por edad, no necesariamente por edad, tú sabes la concepción filosófica que uno tiene de la vida, pero realmente ya hay mucha gente que le pasó el tiempo. Bueno, sí, yo le puedo decir a Pablo que pasa que algunos de nosotros somos de la galaxia de Gutenberg. Somos de la mantirada de la imprenta. Pero hay una nueva generación que es la generación de la galaxia de Zuckerberg. Es decir, ya es la nueva generación de las tecnologías, del Facebook, de las redes. Entonces, hay dos mundos que ya
No, escúchame, la concepción ideológica, por ejemplo, tú podrías decir, pero tú tienes tanto tiempo en los medios de comunicación que yo en el PLD dirigiendo, ya sea diputado, senador, lo que sea, pero no es lo mismo la función de un político. Además, que uno procura precisamente por dejar a Gutenberg atrás, Ventura. Pero esa es otra discusión que hay que hacer. Realmente, si uno echa un vistazo a la dirección del PLD, es una dirección prácticamente anquilosada y además creo que cumplió ya una etapa histórica. Van a tener que reinventarse ustedes, principalmente Danilo, que es líder único de ese partido. Yo creo que se van y se pueden recomponer. Yo veo a mucha gente cantándole requiem al PLD. ¿Qué va? Eso no es así. Pero realmente en la valoración autocrítica debieran buscar la manera ustedes de renovarse un poco, dejar a un lado el burocratismo, porque realmente se ha anquilosado, además 16 años corridos, 20 de 25, Ventura. Termino dándote las gracias por la participación. Debo decirle que usted me excuse que, 37%, además, una labor de gobierno con unos indicadores que le favorecen. 4% de educación, un crecimiento económico, una transformación de la estructura social, reducción de la pobreza extrema a 2.9%. Ventura, es así. Como amigo tuyo, estoy evitando de que se vayan por ahí, porque se van a contentar y no van a hacer la transformación que tiene que hacer el PLD. Ustedes tienen mucho que exhibir, incluso Danilo sale con más de un 60% de popularidad o de aceptación después de 8 años, pero por ahí no es. Si se van por ahí, dejémoslo. Profesor, vamos a terminar hablando de lo que será el tema de una próxima conversación con usted, porque entramos tarde al PLD, o sea que queda usted en el compromiso de concedernos otra entrevista para hablar de ese PLD. ¿Renovación o muerte, camarada? ¿Renovación o muerte? Muchas gracias. Yo solo ruego a ustedes que me lo permitan, pero lo dejo de que queda un poquito de oxígeno todavía. Hay oxígeno con lo cual podemos volver a respirar bien. Bueno, yo te decía que el PLD tiene dificultades respiratorias, pero no está entubado. Pero claro. No cojan confianza, que están escasos los equipos eso ahora con el coronavirus. Y a lo mejor no encuentran un respirador artificial. Pero ni modo, nos estamos extralimitando por la confianza que tenemos contigo. No, claro. Y hemos visto cómo un equipo que ha fracasado históricamente, que no tiene nada que exhibir, ha ganado unas elecciones. Es la dinámica de la democracia, la alternabilidad, minoría que mayoría. Por lo menos pienso que nosotros nos quedamos con muchos oxígenos y pinto los que entraron ahora, que se vieron con muy poco oxígeno y se han recuperado. Pablo Martínez, te voy a dar el honor de despedir a Ventura Camejo a ti, Pablo. Despídelo. La verdad es que terminamos con más preguntas que las que le hicimos, así que queda el compromiso para esta conversación, no con el ministro administrativo de Administración Pública, que siempre se podrá hacerle una que otra preguntita en la próxima entrevista. No. La próxima entrevista es con el histórico miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Muchísimas gracias, Ramón Ventura Camejo. Vamos a la pausa. Esta semana hemos estado dando seguimiento a las comunidades, a las ciudades en donde hay muchos casos de COVID. Tuvimos una entrevista con el subdirector del Hospital Metropolitano de Santiago, el doctor Héctor Sánchez Navarro, y hemos visto la necesidad, la obligación de volver a actualizar cómo está Santiago debido a lo gravoso de las cifras, como el mismo Ministerio de Salud Pública ha presentado y como ya el mismo Homs antes nos ha dicho. Hay que poner un cerco epidemiológico, ha dicho Salud Pública, comenzó el proceso, pero la verdad que no conocemos del todo de qué se trata ese proceso, pero vamos a hablar de lo que está mirando la medicina privada y más el Homs, que se ha presentado en un momento como este como el líder de la atención COVID en la medicina de Santiago. Así que muy buenos días, doctor. Hemos hecho esta intervención como un efecto necesario para lo que el país está viviendo ahora. Así que nuestros saludos. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días. La situación.
Sí. Vamos a arrancar actualizando, doctor Navarro, porque la última vez que hablamos, las declaraciones que nos dio no nos alentaban. Hablaba de lo grave del punto en el que estamos llegando respecto a las camas UCI. Y ayer el informe de salud pública es que en Santiago las camas UCI eran más de un 90%. Queremos saber si en las últimas horas, y a propósito de la intervención que el gobierno mantiene allí, el ambiente se mantiene igual o de alguna manera se esperanza. Se han tomado una serie de medidas ya por parte de las autoridades locales de Santiago, ¿no? Limitando las actividades en áreas públicas, en ciertos tipos de negocios, limitando los horarios. De igual manera hemos recibido, como es de costumbre, el apoyo del Ministerio de Salud Pública, quienes nos van a ayudar con aumentar la capacidad de ventilación no invasiva, entiéndase CPAP. Y nada, de parte nuestra, la voluntad de seguir trabajando día y noche en esta situación. Bien, a propósito entonces de que se nos dijo oficialmente ayer en el encuentro de prensa que da Salud Pública de que el 90%, más del 90% de las camas UCI están ocupadas en Santiago, ¿cómo continúa el HOMS? ¿Cuál es el estado de ustedes? Bueno, el día de hoy nuestra capacidad de intensivo a las 10 de la noche era de 15 camas intensivos con 12 pacientes en ventilador. La situación sigue siendo igual, ¿no? Porque estamos ante un pico que esto se va a mantener unos cuantos días más. Esperemos que con las nuevas medidas de control y distanciamiento social esto comience, ¿no?, a bajar nuevamente para que se estabilice. Pero todavía hay signos de que estamos totalmente llenos en el área COVID. Siempre, todas las mañanas se va sacando pacientes de alta, pero el problema es con la velocidad que se presentan nuevos casos que ameritan efectivamente ingresos y hace que el índice de ocupación se mantenga por arriba del 95%. ¿Ustedes o el Estado se han planteado ampliar el número de camas para la región en Santiago como sede? Sí, claro que sí. Las clínicas privadas de Santiago desde el principio han dado todo el apoyo a la situación COVID. Es decir, nosotros posiblemente tenemos como sector privado en Santiago el mayor número de camas, tanto en sala clínica como en cuidados intensivos, los mismos en mayor número de ventiladores mecánicos. Y la voluntad del sector es seguir apoyando y seguir creciendo según las facilidades que se den, ¿no? La situación es que los recursos aquí son finitos en cuanto a ventilaciones, en cuanto a personal de enfermería y personal médico capacitado y disponible, porque hay que recordar que existe y sigue habiendo la necesidad de atención médica a condiciones no COVID, que son bastante más, ¿no? Pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes que ameritan diálisis, pacientes que ameritan cirugía, cesáreas, etcétera. Lo nuevo, según el ministro de Salud, es ese término de cerco epidemiológico que hemos visto en otros países y que ya aquí la Comisión de Alto Nivel de alguna manera ha mencionado. Pero he conversado con gente de Santiago que me dice, ¿qué es eso? No, aquí no sabemos de eso, aquí eso no ha comenzado. Quiero preguntar si de alguna manera oficialmente ustedes, el sector médico, la alta medicina y el Ministerio de Salud Pública han hablado de cuál sería el esquema de ese cerco privado o de ese cerco epidemiológico, o si ahora solo en principio se cuenta con las medidas que la alcaldía ha tomado como un mecanismo de regulación. Estamos viendo, ¿no?, el comportamiento con las primeras medidas que se han tomado, ¿no? Y entiendo yo que las autoridades saben muy bien lo que están haciendo, pero con estas medidas que se han implementado localmente es correcto, ¿no? Son medidas que van a ayudar a que esto vuelva a aplanarse y se controle. Efectivamente, si esto no da signo de mejorías en los próximos días, entiendo yo que las autoridades procederán a aumentar las normativas de control. Doctor, y siendo que esto ha sido también una carga emocional y económica difícil para los centros de salud, yo estuve en el HOMS, conversé con todos ustedes de manera personal, siempre saludo todo el circuito de higiene con el que me protegieron y cómo inclusive entraron conmigo a áreas de cuidados intensivos COVID y gracias a Dios hasta estas alturas no he tenido ningún tipo de contagio, o sea, valoro y destaco todo el protocolo que ustedes tienen allí, pero ha de ser mucho trauma
programa para la empleomanía. Yo quiero que ustedes nos compartan como país cuál es la experiencia de ustedes lidiando en primer rango con un personal que se agota, con un personal que a veces siente, ustedes mismos, como sienten que se están dando enteros, pero que no baja la guardia, que siempre hay que seguir dando más, que hay que sacar energías de donde ya no hay. Y con esta parte quiero cerrar porque creo que al mismo tiempo es un reconocimiento al esfuerzo emocional, a esa milla extra que se está jugando el Hospital Metropolitano de Santiago. El principal estímulo para que el personal paramédico, el personal de enfermería, nosotros los médicos, toleremos y aguantemos esta situación es cuando uno ve la recuperación de los pacientes. Esto se convierte en el principal estímulo, la principal gasolina para nosotros. Es decir, que lo que nos ponemos acá es, a lo que somos creyentes de Dios, es sencillamente mantenernos positivos y seguir solicitando que nos mantengamos con fuerza para tolerar esta situación, porque no es fácil. Dije que esa sería mi última, pero tengo una pregunta más sin la cual no puedo irme. A propósito de que ya sabemos que hay limitaciones para los ventiladores, quiero saber si hay una provisión adecuada, si está circulando bien la cantidad, la demanda de medicamentos de alto costo, que sería la otra versión que necesita auxiliarse el sistema. ¿Están fluyendo o hay alguna escasez cuando se solicitan los medicamentos, alguna complicación de los medicamentos de alto costo útiles para este momento? No. En este sentido, el Ministerio de Salud Pública ha hecho una labor excepcional. Desde el primer día hemos tenido despacho de medicación y ese siempre ha sido una de las principales fortalezas en esta situación. Es decir, que eternamente agradecido de la disposición del Ministerio para el despacho de estos medicamentos controlados que tanto necesitan los pacientes para su recuperación. También muy agradecidos nosotros entonces, doctor Héctor Sánchez Navarro, subdirector del Hospital Metropolitano de Santiago. Estamos actualizando ahora temprano cómo está la segunda capital a propósito de ser un foco importante de contagios, de cómo el Ministerio ya ha hablado de un cerco epidemiológico y cómo el liderazgo del HOMS ha sido indispensable en este momento para enfrentar una crisis sanitaria como la del COVID. Doctor, buena jornada para hoy. Ánimos, que todavía necesitamos mucho de ustedes. Vamos a una pausa comercial. Seguimos por aquí en Enfoque Matinal. En los minutos finales, señor McKinney, quiero resaltar un aspecto de lo tratado por Ventura Camejo y esos 92,000 empleados de carrera. Les resaltaba que en su mayoría es un personal capacitado, técnico, con cursos, maestría, etcétera, etcétera. Ahí hay personal clave, por ejemplo, de dependencia como de las aduanas, de impuestos internos, que son la memoria, vamos a decirlo así, de ese tipo de entidades. Yo creo que no solamente que están protegidos por la ley y de ser sustituidos, desplazados, deben garantizarle todas sus prestaciones, sino que es una manera de darle continuidad a los trabajos que se hacen en esas dependencias del Estado. Recuérdense que estoy hablando de los empleados de carrera, que Ventura Camejo, el ministro de Administración Pública, ha especificado. Son 92,000, muchos de ellos seguro se van. Entonces está claro que la primera categoría, que son la de nombramiento libre, esos son la gente de confianza de lo que van a dirigir en las instituciones, el ministro, el director, el subdirector, los viceministros, los vicesecretarios. Entonces es importante resaltar la continuidad que debe tener el aparato del Estado. Claro, hablamos siempre de un Estado grandísimo, abultado, un elefante, pero ojalá que las nuevas autoridades sepan aquilatar el valor que tiene conservar la experiencia en dependencia clave del Estado, que son técnicas en lo fundamental, McKinney. Sí, no, en eso lo que hay que pedir es, lo primero, el respeto a las leyes laborales, respetar las reglas de juego, como se dice, pero también mucho sentido común. Indudablemente el PRM es un partido joven, pero es el heredero del PRD. Por consiguiente, hablamos de una
militancia que desde el 2004 está fuera del poder. El asunto está de qué forma se van a hacer esos cambios. Ya se habló de esos 92,000 que tienen una carrera civil y administrativa. Ahí hay que poner además lo que tiene que ver con la memoria de cada institución. O sea, hay gente que es fundamental en una institución, por lo menos en una primera etapa. Entonces, esto, amén del respeto a las leyes. O sea, usted sabe que no puede cancelar a una persona de la carrera civil. Bueno, si usted entonces a lo que sí puede cancelar, a lo que la ley le permite cancelar, concederles solicitarles ese uso del sentido común de a quién usted puede remover en un primer momento para que no esté en juego el buen funcionamiento de las agencias del Estado. Eso no significa, porque sería mucho pedirle, que un partido, insisto, que desde el 2004 de alguna manera, porque apenas el PRD tiene 3, 4%, 2, 3, 4% de los votos, no sé por dónde anda. En verdad este es el PRDM. Por consiguiente, estamos hablando de miles y miles de personas que han estado fuera. Para colmo, el COVID agrava todo esto. Ustedes saben que cerca o quizás más de la mitad de los empleos formales han sido suspendidos, se han perdido. Lo que es peor, este es el peor momento para cualquier acto de emprendedurismo o de salir a buscar empleo. Por consiguiente, hay que entender que dentro de lo que la ley le permite a este nuevo gobierno, ellos van a comenzar a hacer los cambios. Pero insisto, esto tiene que ver con dos cosas: respeto a la ley, el debido proceso y también un sentido común, porque hay gente que es la que hace funcionar una oficina. Entonces, esa oficina tiene que ir funcionando y entrar en un proceso de transición. Este asunto de la famosa arrolladora, ¿no?, que llega y arrasa con todo. ¿Cómo se aplanadora? Se decía en los 70, ¿no? Esto no creo que vaya a ser así. Y por las señales que ha enviado el presidente electo con este nuevo equipo, que son gente muy bien amueblada, como decía al inicio, yo espero que esto se haga de esa manera, con mucha racionalidad, sentido común, sin dejar de reconocer el derecho que tiene esa militancia, que tiene deseos de trabajar. Claro, que no se confunda el dar un trabajo a una gente con darle un empleo, porque hay gente que no quiere un trabajo, sino quiere un empleo. Ya eso se lo deja uno de tarea a los nuevos funcionarios, para que ellos sean cuidadosos de decir: no, compañerito de la base, usted es chofer, venga a trabajar como chofer. No significa que usted se sacrificó por el partido, yo le voy a poner una botella. O sea que tenemos además, y finalizando, una gran oportunidad de mejorar el funcionamiento del Estado en ese aspecto, porque ese es un cáncer muy viejo de la burocracia dominicana. Bueno, la invitación es para mañana, 14 de julio, Maquini, aniversario de la toma de la Bastilla. Debido a una cápsula histórica usted ahí, con su experiencia. No, era hoy que había que darla. Mañana es miércoles 15. No, yo sé, hoy 14. Y es aniversario también de la muerte de Joaquín Balaguer. 14 de julio. Pero bueno, ni modo. Si comenzamos a hablar del doctor Balaguer y sus obras y sus gobiernos, pues se nos va la programación completa de CDN. Hasta mañana. Yo recuerdo que decía: mira qué fecha cogió el doctor para morirse, 14 de julio. Aniversario de la toma de la Bastilla. Bueno, mañana nos vemos, señores. Un placer.